pues vamos a ver vamos a dar claridad con respecto a algunas cosas y vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Entonces, Grapset, ¿qué es? Grapset es un lenguaje de programación que está basado en una serie de componentes, ¿listo? Digamos que Grapset viene de la palabra gráfico funcional de control de etapas y transiciones, ¿listo? De hecho, aquí marcamos las letras que lo componen, digamos, para su nombre corto, ¿listo? Lo pueden conocer de las dos maneras, ¿no? Como Grapset o como lenguaje SFC, ¿listo? Como para que lo tengan aquí también presente en cuanto al tema de poder identificar a qué lenguaje nos estamos refiriendo, ¿listo? Entonces, al costado izquierdo de esta imagen tenemos una estructura de un lenguaje Grapset y en la cual nosotros vamos a identificar algunos componentes, ¿listo? Yo en el programa les mostraba, efectivamente, cuando hablamos de una etapa, hay dos tipos de etapas, ¿listo? Una etapa inicial y una etapa convencional, ¿listo? La etapa inicial con respecto a la etapa convencional, yo la diferencio teniendo en cuenta que la etapa inicial es un cuadro encima de otro cuadrito, ¿sí? Como dos cuadritos ahí en esta parte, ¿listo? Y pues tiene asociado específicamente un número, ¿listo? Cada etapa, independientemente de que sea la etapa inicial o independientemente de que sea la etapa, una etapa convencional, ¿listo? Tiene un número asociado, ¿vale? Por lo general, pues la etapa uno va a ser la etapa inicial, ¿listo? Que es como lo estamos destinando acá. Acá, pues bueno, coloqué el numerito, perdón, lo corrijo para que no haya dificultades, ¿listo? Como para que tengamos ahí en cuenta, ¿listo? Entonces, la etapa inicial es esta que nosotros vemos acá, de esta manera es como nosotros la vamos a encontrar, ¿listo? La etapa número 2 es una etapa como la que ustedes ven aquí en la imagen, ¿listo? Es decir, es un solo recuadro y en medio de él pues está el número que identifica la etapa. Luego tenemos otro componente importante que son las acciones, ¿listo? Las acciones siempre están asociadas al cumplimiento de una etapa, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Como podemos darnos cuenta acá, cuando la etapa 2 se activa, inmediatamente esa etapa activa una acción, ¿listo? Y esta acción, ya vamos a ver ahorita más adelante, qué pueden ser este tipo de acciones, pero principalmente dentro de este esquema, nuestro objetivo es identificar cada uno de los componentes que están asociados a un graph, ¿listo? Entonces, etapa inicial, etapa convencional, las acciones, estas acciones pueden venir, digamos, de manera secuencial o se pueden activar todas al tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es una opción de que cada vez que se activa la etapa 2 se activa la acción A en este caso, que es como se ha nombrado. ¿Listo? Cuando nosotros pasamos ya a una etapa número 3, ¿cierto? Esta etapa número 3 activa al tiempo las acciones B y C. ¿Listo? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Acá pueden haber N etapas, es decir, pueden haber etapa B, C, D, E y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué permite que pasemos de una etapa a otra? ¿Listo? ¿O qué permite que una etapa evolucione a otra etapa? ¿Listo? Esto es de manera secuencial. ¿Listo? Aquí tenemos tres etapas. Para que pasemos de la etapa 1 a la etapa 2, se debe cumplir esta transición que tenemos acá. ¿Listo? Y esta transición, la vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Pues, en principio, pueden ser pulsadores, selectores o sensores digitales o sensores analógicos, dependiendo de la naturaleza del problema que nosotros estemos resolviendo. En nuestro caso en particular, pues van a ser única y exclusivamente entradas digitales, ¿listo? Las más usadas pues son pulsadores, que ya ustedes han visto durante el desarrollo del curso, pulsadores que pueden ser pulsadores con o sin retención, faros de emergencia, ciertos selectores de 2 o de 3 posiciones y sensores del tipo que sea, inductivo, fotoeléctrico. De esas opciones es válido para que ustedes pues lo utilicen como un elemento de transición. ¿Listo? Entonces, esto con respecto al tema de las transiciones. ¿Listo? Luego, cuando nosotros vamos a ver las acciones, hay unos tipos de acciones. ¿Listo? Entonces, si nosotros regresamos acá, vean la simbología que se utiliza para las acciones. ¿Listo? Son igual recuadros
que son parecidos a las etapas. La diferencia radica es en la forma en la cual yo utilizo letras o números. Entonces, por lo general, yo voy a colocar asociados para las etapas y letras asociadas para las acciones. Que tranquilamente yo podría colocar A1, ¿cierto? Acá, A1, A2 y A3, si así lo quisiera, no hay dificultad, o le puedo asociar un nombre, digamos, de acuerdo al proceso que esté desarrollando. Doy un ejemplo. Si, por ejemplo, al activar la etapa 2 se activa un motor, ¿cierto? Entonces, ese motor puede ser M1, M de motor y 1 pues del primer motor, ¿listo? Si por ejemplo la etapa 3 tiene asociado las etapas B y C y estos dos son dos válvulas, por ejemplo, entonces pues la etapa B puede ser reemplazada por BV1 y V2, ¿listo? Siendo la válvula 1 o la válvula 2, o puede ser también, a esto le llamen válvulas A y válvulas B, también, igual también podría ser de la misma manera, ¿listo? Incluso si ustedes quieren colocar en lugar del número 1 simplemente, pueden colocar etapa 1, etapa 2 y etapa 3 dentro del esquema, ya ustedes eligen cómo representarlo. Lo que sí es fundamental es que respetemos la simbología. Esto no pueden utilizar una simbología distinta para poder representar el graph set, porque eso ya, pues digamos, no nos permitiría a nosotros cumplir con ese criterio. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental. ¿Listo? Eso era lo que habíamos visto inicialmente en la clase anterior. ¿Listo? Entonces acá nosotros vemos los tipos de acciones. ¿Listo? Entonces, tener claridad con respecto a lo siguiente. ¿Listo? Existen tres tipos de acciones. ¿Listo? Acción normal, es decir, una acción que dado el cumplimiento de la transición, pues se activa específicamente esa acción, sin la necesidad de esperar alguna otra condición que se deba cumplir. ¿Listo? Vuelvo una vez más al esquema anterior. ¿Listo? Para que este motor, hablemos del ejemplo que hemos venido mencionando, entonces si esto es un motor, para que este motor se active, se debe cumplir primero la transición 1, para que pase de la etapa 1 a la etapa 2. Entonces, aquí, ¿quién permite que la etapa 2 se encienda? El cumplimiento de la transición 1, que imaginemos puede ser un pulsador, puede ser un selector, en fin. ¿Listo? Y recuerden algo importante. En Grapset, cuando paso de una etapa a otra, ¿cierto? O sea, voy a pasar de la etapa 1 a la etapa 2, la etapa inmediatamente anterior siempre se apaga. ¿Listo? Entonces, es decir, por eso esto se hace de manera secuencial. Si yo quiero activar la etapa 3, debo desactivar la etapa 2 a través de un proceso de transición que lo efectúa, en este caso, la transición número 2. Que vuelvo y repito, puede ser cualquiera de estas opciones en términos de activar esa etapa. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos acá, la acción normal va a ser que cada vez que se cumpla esta transición, ¿cierto? Transición 1, se activa la etapa 2, entonces eso es una acción normal de funcionamiento, ¿listo? Cuando hablamos de acción condicionada, ¿listo? Acción condicionada se refiere a que para el cumplimiento, para que esta acción A, en este caso, se ejecute, no basta con que ya estemos en la etapa correspondiente. Adicional a que se cumpla esta etapa, ¿cierto? Debe cumplirse esta condición. Doy un ejemplo, ¿sí? Volvamos a este ejemplo acá. En este caso, si yo paso de la etapa 1 a la etapa 2, inmediatamente se enciende la acción 1. ¿Qué es una etapa condicionada? Pues yo pude haber pasado de la etapa 1 a la etapa 2 y esta acción no se va a iniciar sino hasta que se cumpla una determinada condición. ¿Qué puede ser una determinada condición? Por ejemplo, digamos que aquí esta transición la efectúa un pulsador, digamos S1, por dar un ejemplo. Entonces, yo pulsé ese pulsador S1 y activé la etapa 2. Pero esta etapa 2, además de necesitar que se active el S1, necesita que un sensor detecte la presencia. Entonces, eso será otra condición. Entonces, no necesariamente, ¿cierto? Depende de la acción que yo esté utilizando, se va a activar esa acción inmediatamente o va a depender de una condición en específico. ¿Listo? Que puede ser, nuevamente, el accionamiento de alguna de estas entradas que condicione el encendido o el apagado de esa entrada. ¿Listo? Y la última acción es una acción temporizada.
¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta acción que nosotros vemos acá puede tener asociado un tiempo, digamos, de encendido, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo active la etapa 2 no se activa inmediatamente, sino se va a activar una vez se cumpla un tiempo. Ya ustedes pueden entenderlo eso como, digamos, en el caso del semáforo, ¿cierto? Entonces, yo puedo encender la etapa número 2 y al momento en el cual yo encienda la etapa número 2, esa etapa número 2 enciende un pulsador, un temporizador, perdón, y ese temporizador permite encender esa. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros entender que existen esos tres tipos de acciones. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Esos tres tipos de acciones. Sí, señor. Listo, muchachos. Bien. Entonces, en este caso en particular, nosotros vamos a ver qué otros elementos componen al GRAPS. Entonces, yo les decía, anteriormente, todo lo que tiene que ver con las transiciones corresponden a pulsadores, selectores y sensores. Estos en su conjunto, ¿qué son? Entradas. Es decir, son las que ustedes conectan a su PLC. Los pulsadores, los selectores, en fin, todo lo que corresponde a eso, son entradas, ¿listo? Cuando hablamos de las acciones propiamente, ¿cierto? Estas acciones son actuadores, se conocen como actuadores o como salidas físicas. ¿Y qué pueden ser esos actuadores o salidas físicas? Pueden ser motores, ¿cierto? Pueden ser válvulas. Esto aquí yo doy el ejemplo de un motor. Puede ser una bomba, la que yo muestro aquí al costado derecho. Puede ser válvulas, que pueden ser electroválvulas o válvulas mecánicas, dependiendo de lo que nosotros tengamos ahí, pero claramente deben permitir accionarse a través de un, un contacto, que puede ser un contacto de un PLC específicamente, o pueden ser cilindros, que esos cilindros pueden ser neumáticos o pueden ser hidráulicos, dependiendo del sistema en el cual pues estemos utilizando. ¿Listo? Entonces, eso específicamente son las acciones, ¿listo? Entonces, ahí ustedes pueden, digamos, encontrar otras opciones de salidas que dependerán exclusivamente de lo que sea ahí. Por ejemplo, pueden ser alarmas, pueden ser ventiladores, en fin, ¿listo? Salidas físicas que nosotros podamos ver su funcionamiento. Pilotos, en fin, ¿listo? Dependiendo de lo que nosotros pues vayamos a estudiar, ¿listo? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de condiciones de funcionamiento en un CRAPSET, ¿cierto? Pues nosotros vamos a tener dos conceptos importantes, ¿listo? Uno que es la simultaneidad y otro que es el direccionamiento, ¿listo? Cada uno de estos dos conceptos va a tener asociado dos tipos de condiciones, ¿listo? Lo que es una I, que usualmente nosotros la vamos a asociar al cumplimiento de una AND y una O, que es al cumplimiento específicamente de una OR. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de simultaneidad, vamos digamos, a asociarlo específicamente a, a un comportamiento de una AND y cuando hablemos de direccionamiento, estaríamos hablando de el comportamiento de una con puerta OR convencional, que es la que ya hemos venido estudiando durante el último tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a entender dos conceptos. ¿No? ¿Qué es una divergencia y qué es una convergencia? ¿Listo? En los dos tipos tenemos tanto divergencia como convergencia. Solo que en la simultaneidad va a ser una divergencia tipo Y o tipo AND, ¿cierto? Y en el direccionamiento va a ser una divergencia tipo O, ¿cierto? Eso para tenerlo bien presente. Entonces, o OR, ¿listo? De acuerdo al comportamiento que nosotros estemos analizando. Pero así como hay una divergencia, para cada uno de ellos habrá una convergencia, que será una convergencia tipo I o una convergencia tipo O. ¿Listo? Esos son como los dos conceptos importantes que nosotros debemos tener en cuenta para el funcionamiento del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funcionan estos elementos? ¿Listo? Entonces, para eso, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿listo? Ya ahorita vamos a detallar bien cómo funciona este tema,
pero pues creo que es la forma más sencilla de ver cómo funcionan este tipo de cosas, es haciendo, digamos, la respectiva programación de este contexto en el lenguaje de programación que estamos utilizando. ¿Listo? Para que muchachos, por favor, ahí, si tienen a la mano el software, ¿listo? Entonces voy a abrir acá Celiosoft rápidamente y vamos a revisar entonces cómo funciona cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, bien. Aquí vamos a crear un nuevo programa. ¿Listo? Entonces doy crear nuevo programa. Elegimos el PLC correspondiente, ya que, con la que cuenta actualmente el laboratorio. ¿Listo? Que es en este caso la que acabé de señalar. Damos siguiente. No elegimos ningún módulo de expansión. Recuerden que para poder programar en Grapset es un lenguaje que también es un lenguaje de bloques. Entonces siempre hay que elegir el lenguaje de programación en BF, que es donde vamos a encontrar los controles de Grapset. ¿Listo? Entonces damos siguiente. Y aquí en la parte inferior, ¿cierto? Es donde nosotros encontramos la mayoría de componentes que se utilizan en este tipo de montajes. Pues voy a hacer un poco más pequeño este esquema, ya que pues no requiero todo el espacio. Ya a medida que nosotros vayamos generando ampliaciones, pues voy ampliando este espacio de trabajo y así lo requiero. ¿Listo? Entonces, lo primero, si nosotros vamos a ver cuál es el funcionamiento de un sistema a través de Grapset, siempre debe haber una etapa inicial. ¿Listo? Entonces, aquí donde dice GFC, que es donde vamos a controles de Grapset, entonces vamos a tener, por ejemplo, esta que es una etapa inicial reinicializable. Recuerden, no usar esta porque esta lo que va a permitir es reinicializar la etapa 1, ¿listo? Que es la etapa inicial del sistema. Siempre van a utilizar la que dice etapa inicial GFC, que es la etapa inicial convencional, ¿listo? Entonces, con clic sostenido la arrastran, ¿cierto? Y la ubican donde la necesiten, ¿listo? Entonces, voy aquí a hacer un poquito más grande esta simulación para que de pronto lo logremos identificar más fácil, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces esa etapa inicial, ¿listo? Si yo doy doble clic sobre el elemento, acá yo puedo quitar el nombre del bloque, o sea, visualizar el número del bloque, que en este caso es B000, y coloco que esta va a ser mi etapa inicial. ¿Listo? Y le damos OK. Entonces, esto simplemente es como para que me dé un contexto en qué etapa yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, eso en principio. Ahora, si nosotros vamos acá a nuestro esquema, yo puedo tener, pues, digamos, vamos a hacer un ejemplo sencillo del asunto, para que pues entendamos bien cómo es el comportamiento del sistema, ¿listo? Entonces, voy a agregar un par de etapas, ¿listo? Pues lo primero es pasar de la etapa inicial a una etapa convencional, ¿listo? Entonces vamos a colocarle acá una etapa convencional que acá aparece como etapa GFC. ¿Sí ven que esta aparece como etapa inicial y esta como GFC? Y de hecho la misma simbología nos permite identificar que es una etapa inicial, que es un cuadro encima de otro cuadro, y esta sí es una etapa convencional porque simplemente es un cuadrito. ¿Listo? Esto permite identificar fácilmente esa parte. Entonces damos doble clic, quitamos la visualización del número del bloque, visualizamos el comentario y le colocamos etapa 1 y le damos OK. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya nuestra etapa. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso en particular, digamos que yo tengo algunos controles que efectuar. Entonces, primero, para que tengamos un contexto de cómo está estructurado el esquema. ¿Listo? Entonces, voy a agregar otra etapa. Pueden agregar una etapa copiando control C y control V. ¿Listo? No hay dificultad tampoco. Y vamos a agregar estas dos etapas. ¿Listo? A esta etapa le voy a llamar etapa número 2. Simplemente le cambio el nombre y ahí tenemos esa etapa número 2. ¿Listo? Entonces, la forma de conectar este esquema es la siguiente. Entonces, si ustedes lo ven acá, dice salida de transición de etapa y están marcadas de un color azul. Yo puedo conectar única y exclusivamente las que están de color azul. ¿Listo? Entonces, voy a colocar acá con esta que es entrada de etapa. Entonces, conecto y vean que se ve como de un color distinto. ¿Sí? Y no de una línea continua, como usualmente se ve, sino está de una manera
como líneas como punteadas, digamos. O sea, tiene una forma distinta de conexión. Y eso lo identifica igual el color que tenemos acá. ¿Listo? Acá nosotros tenemos entonces la salida de la etapa y voy a conectar entonces aquí a la siguiente etapa. ¿Listo? Entonces vamos a pasar de la etapa inicial a la siguiente etapa, que es la etapa número 1, y luego a la siguiente etapa, que es la etapa número 2. ¿Listo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer, cierto, para efectuar la transición de una etapa a otra, o cómo evolucionan las etapas en este lenguaje? Entonces, aquí al costado izquierdo tenemos un control que se llama transición. ¿Listo? Es decir, lo que en Grapset nosotros vemos como estas T1, T2, T3, que son las transiciones del sistema. ¿Listo? En este caso en particular, esta transición no aparece aquí en medio de las dos etapas, sino aparece aquí al costado izquierdo. ¿Y cómo yo voy a accionar estas etapas? Pues simplemente colocando un 1 en la etapa. ¿Listo? Entonces, para eso, pues yo lo puedo hacer de diferentes maneras. En el caso del PLC lo puedo hacer a través de entradas o tecla Z. Digamos que inicialmente hagámoslo con entradas. Entonces yo agrego una entrada aquí a la I1, le doy doble clic y le voy a colocar que esta será mi S1, por ejemplo. ¿Sí? Un pulsador. ¿Listo? Eso para accionar, para pasar de la etapa 1 a la etapa, de la etapa inicial a la etapa 1. Ahora voy a agregar otra entrada, que será I2, ¿cierto? Que me va a permitir hacer, en este caso, la transición a la etapa número 2. ¿Listo? Bien. Y voy a agregar otro pulsador que me va a permitir hacer la transición, ¿cierto? Voy a hacerlo un poquito más acá, de la etapa 2 a la etapa 3. Entonces vamos acá, visualizamos comentario S3 y ese sería específicamente la forma en la cual nosotros vamos a conectar. Entonces conectamos directamente acá, ¿cierto? Vean que aquí cuando el color es distinto, es decir, no es un color azul, pues las líneas son continuas. Entonces vamos aquí a agregar estas líneas de conexión y con estas vamos a activar estas etapas. ¿Listo? Ahora, como esto es un esquema, entonces, así como yo puedo pasar de la etapa inicial a la etapa 1 y de la etapa 1 a la etapa 2, yo puedo regresar a otra etapa en específico. No necesariamente a la etapa inicial. Si quiero, pues lo podría hacer específicamente a la etapa inicial, pero también yo puedo regresar a una etapa distinta. En este caso voy a regresar a la etapa inicial, simplemente por ejercicio, digamos. Entonces, desde la salida de la etapa final, en este caso la etapa final, la etapa 2, puedo regresar directamente a la etapa inicial. ¿Listo? Y específicamente aquí ya tenemos las etapas, tenemos las transiciones, que acá las transiciones la afectarán S1, S2 y S3, y me faltan las acciones, que usualmente pues van a ser ¿qué? Pues encender salidas. ¿Listo? Entonces voy a agregar esto un poquito más para acá cerquita, y voy a agregar un par de salidas que nos permita a nosotros encender acá el sistema. Entonces, agreguemos una salida Q1 y llamémosla, en este caso, por ejemplo, puede ser un motor, ¿cierto? Motor 1, ¿listo? Podemos cambiarle el símbolo si ustedes así lo quieren, ¿listo? Entonces aquí le colocamos así. Podemos agregar otro motor, ¿cierto? Vamos a copiar y pegar de otra salida, ¿listo? Que esta será el motor número 2, ¿listo? Y finalmente agreguemos una nueva salida, pero esta salida quizás sea ya no un motor, sino una válvula, ¿cierto? Puede ser por acá un símbolo de una válvula, ¿listo? Y bueno, aquí no hay uno que nos dé como más eso, entonces utilicemos esta llavecita como para eso, ¿listo? Significando como una válvula. Esto será la válvula número 1, ¿listo? Y entonces vamos a conectar. Entonces vean que aquí al costado derecho aparece salida de etapa. Entonces conectamos acá, ¿cierto? Cada una de esas salidas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo siguiente. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto y ya con esta información pues vamos a correr la simulación y vamos a ver efectivamente el funcionamiento del sistema. ¿Listo? Pues vamos a darle aquí en simulación, corremos y vean que la etapa inicial activa inmediatamente el motor 1. Esto es importante tener en cuenta, ya que la etapa inicial no requiere de una condición, digamos, adicional para iniciar
su salida. Entonces, si yo quisiera que el motor 1 no encienda, una vez no se encienda la etapa inicial, pues tendré que conectar esta salida a otro control previo a que se encienda el sistema. Aquí en este caso, pues el ejemplo nos indica que cuando se inicia la etapa inicial, se inicia el motor 1. ¿Listo? Ahora, para pasar de la etapa inicial a la etapa 1, doy doble clic sobre esta. Doble clic simplemente es por si es un pulsador, pues pulso y vuelvo y retorno. Entonces doy doble clic y él pasa de la etapa inicial a la etapa 1. ¿Listo? Apagando, por supuesto, la etapa 1. Y aquí tenemos ese comportamiento. ¿Listo? Si yo quiero pasar ahora de la etapa 1 a la etapa 2, doy doble clic acá, se apaga la etapa 1 y vamos a la etapa 2, se enciende acá, pues en este caso, esta válvula. Y si yo quiero pasar de la etapa 2 a la etapa inicial, pues simplemente doy doble clic y así sucesivamente se sigue, digamos que, em, cumpliendo el mismo comportamiento. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto, digamos que a detalle la clase pasada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir entonces el concepto de estos dos elementos que son la simultaneidad y lo que son em, el direccionamiento. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos, esta parte? Allí como haciendo un breve recorderis de lo que vimos la clase pasada. Sí, ¿cierto? Digamos que es claro. ¿Listo? Entonces, vamos acá, voy a quitar por ahora, pues digamos, estos elementos para poder, digamos que, volver a hacer una conexión de lo que nosotros requerimos en cuanto a las etapas y en cuanto a eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Listo? Vamos a tener aquí estas etapas. Entonces, voy por acá. Y tenemos lo siguiente, ¿listo? Yo voy a pasar de la etapa inicial a la etapa 1, ¿listo? Voy a conectar aquí inicialmente esta. Y una vez pase de la etapa 1, yo voy a tener dos etapas. Una etapa 2 y una etapa 3. Pero para acceder a estas etapas, yo en principio lo voy a hacer mediante dos metodologías. La primera es utilizar, ¿cierto? Una etapa de... eh, los dos conceptos que actualmente estamos viendo, que es la simultaneidad y el direccionamiento. ¿Listo? Entonces, importante el tema de la simbología, muchachos. ¿Listo? Entonces, vean la diferencia que hay, por ejemplo, entre la divergencia tipo I y la divergencia tipo O. La divergencia tipo I tiene como dos líneas, ¿no? Una línea y otra línea aquí abajito. Mientras que la otra es una línea continua, tanto para la divergencia como para la convergencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si vamos a utilizar una tipo I, ¿cierto? Entonces, veamos acá que hay esas divergencias. Entonces, vean, esta primera que está acá es una divergencia tipo O, ¿listo? Esta que está acá es una convergencia tipo O. Esta que está acá es una divergencia tipo I, es decir, esta es la que nosotros necesitamos en principio para el ejemplo. Lo voy a arrastrar y así como hay una divergencia, tiene que haber una convergencia. Entonces vean que aquí está la convergencia tipo I. Es decir, aquí está la divergencia O y su convergencia O. Y aquí está la divergencia I y su convergencia I. Entonces voy a sacar las dos, una como divergencia y otra como convergencia. Entonces voy a arrastrar un poquito esto para acá abajo, para que nos dé un poquito de espacio. ¿Listo? Y voy a subir esta acá. ¿Listo? Entonces recuerden, acá esto es conectar una etapa con respecto a la otra. Entonces, de acá voy a conectar acá, que es la entrada de la divergencia. ¿Listo? Y este es un nodo, prácticamente. Es como si fuera un nodo y yo tuviera dos caminos específicos. ¿Listo? Dos caminos. Entonces voy a conectar la salida, aquí a esta primera, ¿listo? Y la otra la voy a conectar aquí a esta otra. ¿Listo? Entonces tengo dos posibles caminos. ¿Listo? Que es lo que estamos aquí analizando o estudiando en este caso en particular. ¿Listo? Pero noten algo importante con respecto a eso. Si nosotros utilizamos una divergencia tipo I, lo que va a suceder específicamente es que esta condición T2 va a permitir accionar tres etapas al tiempo si nosotros vemos este esquema. En nuestro caso en particular, va a accionar dos etapas, ¿listo? Que es la etapa 2 y la etapa 3 al tiempo, ¿listo? Entonces,
simplemente con el cumplimiento de esa primera condición. Es decir, cuando yo pase de la etapa 1 a la etapa 2 y 3, las dos se encenderán al mismo tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, una vez nosotros tengamos esto, pues así como hay una etapa, digamos, una divergencia, pues tendrá que haber una convergencia para que finalicemos por este lado, acá en la parte inferior. Entonces, acá simplemente vamos a conectar entonces las etapas. Entonces, conectamos esta etapa número 2, acá este espacio, ¿cierto? Y esta etapa número, acá este espacio. ¿Listo? Acá pues yo puedo conectar hasta 4 etapas si así lo requiero, dependiendo pues de la naturaleza del conector. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos esa etapa. Y una vez nosotros finalicemos esto, yo puedo, al igual que en el anterior, regresar a otra etapa, que en este caso puede ser la etapa inicial, si así lo necesita el sistema. ¿Listo? Y en principio, pues ese sería el esquema. ¿Listo? Pero recuerden, siempre para ver una transición entre cada una de las etapas, pues necesariamente tiene que haber un elemento que nos permita evolucionar entre etapas, es decir, una transición. Entonces, ese 1 nos va a permitir cambiar de la etapa inicial a la etapa 1, nos conectemos por acá. Ese 2 nos va a permitir evolucionar de la etapa 1 a la, en este caso en particular, a la divergencia tipo I, ¿listo? Y si yo ya quiero evolucionar específicamente, vean acá, eso es importante tener en cuenta, pues cuáles son las etapas que nos van a permitir a nosotros evolucionar en cuanto digamos, al direccionamiento de cada una de estas etapas. Pues, evidentemente, también transiciones. Entonces, yo puedo colocar acá, por ejemplo, unas teclas Z, tecla Z1, por ejemplo, acá, para esta conexión, quitemos acá, esto es la tecla Z1, ¿listo? Para hacer la transición entre la etapa 2, ¿cierto? Y también otra tecla Z para esta que está acá, que es la etapa. Y lo puedo hacer, vean, las dos al tiempo o simplemente conectemos acá las dos, pues en la tecla Z2, ¿listo? Por acá, doble clic, Z2, visualizamos entonces ahí el comentario, ¿listo? Y ahí tenemos esos. Finalizar, pues para hacer la transición de esta divergencia a la etapa inicial, pues accionamos entonces Z3, ¿listo? Es lo que vamos a conectar por este lado acá, ¿listo? Y ese sería el funcionamiento. Entonces vamos a ver cómo funciona el tema. Ah, bueno, cuando, en este caso, cuando pasemos de la etapa inicial, no se va a encender M1, cambiemos la lógica, y esta vez cuando se encienda la etapa 1, ahí sí se encienda el motor M1, ¿listo? Y con la salida de las etapas, entonces se van a encender los motores, digamos que en este caso se pueden encender los motores M2, ¿cierto? Y M3, ¿listo? Entonces con la etapa 2, el motor 2 y con la etapa 3, el motor 3. ¿Listo? Perdón, la válvula 1. ¿Listo? Acá estas dos salidas yo también las puedo utilizar para encender otros motores o pilotos si quiero. Digamos que podemos agregarlos por acá si así lo necesitamos. ¿Listo? Por ejemplo, unos piloticos acá de color verde puede ser. ¿Sí? Pues quitemos esto y puede ser H1 y puede ser H2. Vamos por acá. Listo. Piloto de color rojo. ¿Sí? Y activamos H2. Listo. Bien, entonces aquí tenemos las salidas, entonces podemos acá utilizar esas salidas para encender acá estos controles, ¿cierto? Y bien, pues veamos entonces el funcionamiento de este sistema. Entonces vamos a darle simular, damos correr, y ven que acá inicialmente ya se activa la etapa inicial, pero en principio no se enciende ninguno de los motores. ¿Listo? Entonces, para poder pasar de la etapa inicial a la etapa 1, recuerden, doy doble clic sobre ese 1, que es la transición, pasamos de la etapa inicial a la etapa 1, en ese caso se enciende el motor 1, ¿listo? Y este motor 1
digamos, va a permanecer encendido mientras que no haya una transición de etapas. Entonces voy a darle doble clic sobre S2 y vean que aquí al tiempo, que era lo que nosotros indicábamos ahí, se van a encender las etapas 2 y 3, que es lo que nos dice la simultaneidad. Es decir, con solo la transición 2, que en este caso pues la ejecutó S2, se encienden las etapas 3, 5 y 6 en el esquema que les estoy mostrando aquí en la presentación. En nuestro caso, pues se encenderán al tiempo las dos etapas, etapa 2 y etapa 3. ¿Listo? Entonces veamos algo importante. ¿Qué pasa si yo entonces doy doble clic sobre la Z1? ¿Listo? Entonces vamos a ver, doble clic. Entonces vean que inmediatamente se activa, ¿cierto? Se activa la etapa, digamos, 2, o sea, se activa la etapa 2 y activa la salida de la etapa, bueno, de la divergencia como tal. ¿Listo? Aquí es importante tener algo en cuenta. ¿Listo, muchachos? Y es, noten algo. Yo doy doble clic sobre Z1, pero si esta vez yo quisiera pasar directamente a la etapa inicial, vean que doy doble clic y no pasa nada. ¿Listo? ¿Esto por qué razón es? Pues porque efectivamente esto es una AND. Para que haya una salida, deben estar los dos en uno. Yo ya activé con Z1 la etapa 2. O sea, ya vi el cumplimiento de esta etapa. Ahora, si doy doble clic sobre esta, doble clic, entonces vean que ahora ya están activas las dos. ¿Listo? Entonces, o sea, ya se desactivaron la etapa 2 y la etapa 3 y estamos en la convergencia tipo I y ya están encendidas H1 y H2. Si yo doy doble clic acá, ahí sí ya volvemos a la etapa inicial. Entonces, como se pueden dar cuenta, eso es una AND convencional. ¿Listo? Dentro de Graph. Pues para que se haya ese cumplimiento, entonces muchos sistemas requerirán, en este caso, del cumplimiento de este ejercicio que nosotros vemos ahí. ¿Listo? ¿Claro, muchachos? ¿Cómo funciona este tipo de control? ¿Sí, muchachos? ¿Claro? Bueno, su silencio otorga, creería que sí. ¿Listo? Pues bien, esa es la forma en la cual funciona entonces una convergencia y una divergencia tipo AND. ¿Listo? Entonces voy a guardar este programa, simplemente pues para tenerlo ahí a la mano. En el caso de esto, que esto sería una convergencia y una divergencia tipo listo. Y pues vamos ahorita a ver entonces cómo se efectúa una divergencia tipo OR y una convergencia tipo OR. ¿Listo? Entonces, eso estaría asociado a un direccionamiento específicamente. ¿Listo? Entonces voy a desconectar acá en esta simulación, por facilidad en mi caso, pues digamos estas etapas. Ya vamos a ver cómo funciona la otra. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a quitar ya esta, que es la convergencia tipo OR, tipo AND, perdón. Y ahora sí vamos a utilizar entonces aquí la que dice divergencia tipo OR, ¿cierto? Entonces, divergencia, ahí. Y vamos a utilizar la convergencia tipo OR, que es la que está aquí en la parte inferior. ¿Listo? Entonces ven que la simbología es muy parecida en términos de, ¿qué digo yo? De las entradas o los controles que tiene como tal el bloque. Ya obviamente el funcionamiento es distinto, pero pues digamos que en principio ese es como el ejercicio que nosotros estamos desarrollando acá con este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, en este caso, 2 etapas. ¿Listo? Y vamos a ir acá donde dice la salida de la divergencia, pues la conectamos aquí a la respectiva etapa. ¿Listo? Tal cada una de las etapas. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y las salidas, pues claramente tendrán que ir a la convergencia para ya poder retornar a cada una de las etapas. ¿Listo? Entonces vamos por este lado, acá. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos esta salida, entonces digamos que esta salida nos va a permitir volver a la etapa inicial, nuevamente así como lo hemos venido
desarrollando hasta el momento. Y ya tenemos, en este caso, pues hay que identificar específicamente, aquí me falta conectar esta que está acá, ¿listo? Y vean algo importante. En una bueno, en una divergencia tipo O, para que cada etapa evolucione, requiere del cumplimiento de transiciones por aparte. ¿Qué quiere decir eso? Observen que acá, a diferencia de esta, para activar las etapas 3, 4, las etapas 3, 5 y 6, únicamente con haber pulsado la transición 2, que en nuestro caso es S2, se activaban esas 3 etapas al tiempo. Acá es distinto. Acá, para que se active cualquier etapa, pues requiere específicamente que se active una transición por aparte, es decir, para la etapa 3, T2, para la etapa 4, T4 y para la etapa 5, T5. ¿Listo? Que eso es importante también tenerlo en cuenta al momento de gestionar pues, la programación que nosotros hagamos de un determinado proceso. Entonces, son por aparte. Entonces, por eso, a diferencia de la anterior, acá tenemos una transición 1 y una transición 2. Entonces, acá lo vamos a hacer, voy a agregar nuevamente otra entrada, que va a ser S4, ¿listo? Acá coloquemos S4. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es colocar aquí. Esta nos va a permitir evolucionar de la etapa inicial a la etapa 1. S2 nos va a permitir evolucionar de la etapa 1 a la convergencia, perdón, a la divergencia tipo OR, ¿cierto? Y acá, pues, S3 y S4 nos van a permitir entonces ir de la transición 1 y acá, para las dos transiciones, ¿listo? Para que lo tengamos ahí presente. Z1 y Z2 pues nos van a permitir entonces evolucionar, listo, las etapas 2 y 3 a la salida de esta etapa. Y ven que acá pues ya no necesito específicamente, digamos, tener una condición para poder, digamos, evolucionar, sino simplemente que se cumplan la evolución de las etapas 2 y 4. Y en este caso, pues podría ser cualquiera de las dos porque es una OR. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese funcionamiento. ¿Listo? Entonces, corremos la simulación. ¿Listo? Y nos encontramos actualmente, bueno, corrijo, anteriormente pues, nos toca obviamente conectar con la salida de la etapa inicial. ¿Listo? No vamos a encender por ahora nada. Vamos con la etapa 1, vamos a encender el motor. ¿Listo? Con la etapa 2 vamos a encender el motor 2. Con la etapa 3 vamos a encender la llave. Y listo. Si yo quiero encender, por ejemplo, con esta otra cosa, pues también podría hacerlo tranquilamente, no hay dificultad. O puedo encender incluso, para que veamos aquí un caso distinto, vean esto acá también, ¿cierto? Lo que podría hacer es encender con esta dos motores al tiempo, ¿listo? ¿Qué creen que podría utilizar entonces acá para eso? Pues simplemente yo conectaría aquí al motor 2 y de esta misma salida alimentaría a la válvula 2. ¿Listo? Que se puede conectar de esta manera. ¿Listo? Ahí tendríamos que esta salida al tiempo pues permitiría el cumplimiento de estas dos condiciones. ¿Listo? Y acá pues puedo encender con la etapa 2 esta lamparita, la etapa 3 este otro piloto. ¿Listo? Bien, vamos a correr la simulación y aquí estamos entonces inicialmente en la etapa 1. Cuando yo encienda o evolucione de la etapa inicial a la etapa 1, entonces lo que va a suceder es que se va a encender el motor M1. Pues vamos a darle acá doble clic, ¿listo? Y se enciende entonces el motor 1, pasando de la etapa inicial a la etapa 1, ¿listo? Ahora, cuando yo dé clic, doble clic sobre S2, entonces aquí lo que va a suceder es que va a evolucionar de la etapa 1 a la divergencia tipo O, ¿listo? Pues démosle doble clic por acá y vean que inmediatamente activa el motor 2 y la válvula 1. Eso es lo que efectivamente buscábamos con esta conexión que hicimos aquí al costado derecho. ¿Listo? Pero noten algo. ¿Qué sucedía en el anterior? Cuando yo quería evolucionar en las etapas, yo necesitaba específicamente que las dos condiciones se cumplieran al tiempo. En este caso en particular, notemos lo siguiente. Si yo doy doble clic,
Entonces, con que una de ellas haga la transición, ya se activa específicamente, pues en este caso, activaría una de las ramas. ¿Listo? Que en este caso, pues es la etapa 2. Si yo quiero que se active la etapa 3, pues tendré que darle doble clic acá, ¿cierto? Y observemos que en este caso en particular no activa la 2, la 3, porque ya tiene activa la etapa 2. ¿Listo? Si quiero, digamos, nuevamente volver a la siguiente etapa, pues simplemente tendré que ir evolucionando. Entonces aquí la Z1 nos va a permitir volver a la etapa inicial, es decir, salir de la etapa 2 y regresar a la etapa inicial. Si yo ya quiero hacerlo hacia la etapa 3, tendré que activar con S4. Veamos eso. Entonces, doble clic sobre este, con doble clic sobre este, pasamos a la etapa 1, doble clic sobre este, pasamos al encendido de M2 y B1, y acá voy a hacerlo esta vez con S4. Ya lo hice con S3 y vimos que se encendió la etapa 2. Entonces damos doble clic acá y se enciende la etapa 3. ¿Listo? En este caso en particular, encendiendo la etapa 3, yo, si quiero retornar nuevamente al sistema, es decir, nuevamente arriba, ya en la etapa 2 ya no la puedo encender porque pues ya estoy en la etapa 3. ¿Listo? Que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y vamos a darle acá entonces al Z2, doble clic, y ahí volvemos a la etapa inicial. Entonces, recuerden, este control, este direccionamiento nos permite acceder a una de las ramas de cada uno de estos sin la necesidad de tener la otra. Entonces, muchos problemas van a requerir que nosotros hagamos un direccionamiento, es decir, que llevemos el proceso por un lado del sistema, evitando que el otro lado se accione de manera errada o sin que yo requiera que ese sistema esté funcionando en un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el funcionamiento convencional de este tipo de control. ¿Listo? No sé si fue claro, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Bien. Entonces, digamos que este es un primer ejercicio que nosotros estamos desarrollando acá. Obviamente, pues hay que aplicarlo claramente a un problema ya establecido, que eso también lo vamos a hacer. Entonces, digamos que esta es una parte fundamental dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, yo puedo construir problemas Grapset que vaya pasando de una etapa a otra, ¿cierto? Pero también yo puedo hacer sistemas en los cuales yo requiera este tipo de condiciones, es decir, que se vayan cumpliendo cada uno de los sistemas de acuerdo a la necesidad que yo vaya teniendo. Si necesito que dos elementos funcionen al tiempo con un solo control, por ejemplo, que dos motores se enciendan al tiempo, pues utilizaré en este caso una simultaneidad, que es la que nosotros vemos acá. Es decir, cuando ustedes quieran que un sistema encienda al tiempo con un solo pulso varios controles, varias etapas, pues simplemente utilizan una divergencia tipo I, pero si quieren que se encienda uno por uno, ¿cierto? Pues simplemente encenderán de acuerdo a lo que ustedes quieran. Puede ser que estos sean tres procesos distintos, la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5, y ustedes quieren que se encienda de manera independiente, digamos con T2, y luego siga evolucionando de acuerdo a lo que nosotros queremos. Es decir, esto sigue un solo camino, ¿no? Viene por acá, viene por acá, viene por acá y sale. O viene por aquí derecho, ¿cierto? O viene por aquí, por esta parte. Es como lo necesitemos en un determinado caso. ¿Listo? Bien, entonces aquí viene uno de los primeros ejercicios que nosotros deberíamos hacer cuando estamos estudiando la teoría de Graph, y es lo siguiente, ¿listo? Entonces, yo tengo este sistema, y hay una técnica que nos permite a nosotros convertir un Graph a un ladder, ¿listo? Entonces, en este caso en particular, pues nosotros vamos a hacer lo siguiente, muchachos, para que ustedes vean específicamente cómo hacerlo, y pues es lo vamos a solicitar que se haga en el parcial. ¿Listo? Entonces, tenemos este esquema que ustedes ven acá, que es un Graph, y mi objetivo es, si yo tuviera la necesidad de programar este lenguaje, ¿cierto? Este Graph, perdón, en un PLC que tenga únicamente lenguaje ladder. Entonces, ¿puedo convertir este sistema a ladder? Por supuesto. ¿Listo? Para eso existen dos métodos. ¿Listo? Uno
es el método del circuito de enclavamiento y otro es el método de las bobinas set reset. Y eso en su momento ya lo hicimos. ¿Listo? Cuando estuvimos viendo la teoría de ladder, yo les mostré que era un circuito de enclavamiento y cuál era el uso de las bobinas set y reset. Pero vamos a hacer un breve recorderis para que ustedes pues, lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá. Entonces, yo voy a guardar este programita. Esto va a ser convergencia tipo O. ¿Listo? Démosle guardar. Y esta vez vamos a darle en crear un nuevo programa. Vamos a darle en elegir el PLC. Vamos a darle siguiente. Y esta vez ya no vamos a utilizar BDF, sino vamos a utilizar Slider. ¿Listo? Entonces, damos ladder, siguiente. Y aquí tenemos entonces, está estructurado la programación mental. ¿Listo? Entonces, importante, muchachos, acá para que ustedes tengan claridad de cómo efectuar el cambio de un graph a un ladder a través de cualquiera de las dos metodologías. ¿Listo? Primero, les voy a explicar nuevamente qué es eso de un circuito de enclavamiento. ¿Listo? Entonces, si yo quiero encender una máquina, un motor, un piloto, llámese cualquiera de las dos cosas, ¿cierto? Entonces, yo pues tendré que utilizar un pulsador, ¿no? Entonces, digamos, utilicé un pulsador por acá. Voy a colocar esta entrada I1 por acá en este lado. Voy a cambiar el modo de visualización del lenguaje eléctrico al lenguaje ladder. Esto que es como usualmente nosotros lo conocemos. Voy a hacer acá un poquito más grande para que lo logren visualizar. Esto es I1. Y voy a colocar una salida, ¿listo? Y yo les decía en su momento, nosotros vimos todos estos tipos de salidas, ¿listo? Entonces, en este caso voy a utilizar esta que está acá, ¿listo? Para el tema de los contactos, pues coloquémosla aquí en la bobina, y vamos a unir por acá, ¿listo? ¿Qué sucedía, muchachos, cuando hacíamos esto en esto? Es como si utilizara un pulsador convencional, es decir, un pulsador sin retención, y yo intentara que esta máquina se quede, eh, digamos, encendida cuando yo suelte el piloto, el pulsador, ¿cierto? Entonces, eso no va a suceder, ¿listo? Entonces, veamos acá en la simulación. Démosle correr la simulación, ¿listo? Y recuerden, acá yo tengo en la parte inferior, pues los controles. Entonces, aquí yo tenemos las teclas Z, las salidas. Entonces, aquí voy a activar las entradas. Aquí tenemos las entradas y aquí tenemos las salidas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si yo doy un pulso? O sea, voy a dar doble clic para ver qué sucede, ¿listo? Entonces, doble clic y vean que se enciende y se apaga. Entonces, ese comportamiento, pues no necesariamente es el que yo requiero. Vean que en Grabset yo di doble clic y el motor se queda encendido de manera convencional, ¿cierto? O sea, se queda ahí en el estado en el que yo lo requiero. Eso sería si yo tuviera pulsado todo el tiempo la entrada I1. Y eso, pues digamos que no es siempre lo que nosotros vamos a requerir. Entonces, para eso, una de las metodologías es utilizar un circuito de enclavamiento. ¿Cómo es ese circuito de enclavamiento? Si este botón, ¿cierto?, que es el pulsador, enciende la bobina, voy a colocar un contacto en paralelo de esta misma bobina. Entonces voy a tomar Q1 y lo voy a colocar aquí. O sea, esta debe ser exactamente igual, ¿no? Así, tal cual como ustedes lo ven ahí. Si esta es la bobina Q1, este va a ser su contacto Q1 y los conecto aquí en paralelo. ¿Listo? ¿Qué va a hacer este sistema? Pues cuando yo pulse 1, va a encender la bobina y al mismo tiempo que enciende esta bobina, activa este contacto y lo cierra. Entonces ya la corriente tiene dos caminos, o irse por el pulsador o irse por el contacto Q1. En principio, cuando yo pulse, pues se va a ir por este lado, pero cuando yo quite el pulso, la corriente va a tomar el camino de Q1 que está cerrado, porque esta bobina pues estaba encendida, y ya va a permanecer de manera, eh, digamos, indefinida, hasta que yo accione nuevamente, pues digamos, un reset. Vamos a darle acá en la simulación, veamos nuevamente el comportamiento, damos doble clic, y efectivamente la bobina, ¿cierto?, se queda encendida. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Como yo ya abrí el contacto, ya la corriente no está fluyendo por el camino de arriba, sino por el camino de abajo. Esto es lo que está haciendo. A eso se le conoce como un circuito de enclavamiento. ¿Listo? Y hay otra metodología para hacer exactamente esto mismo, es lo que yo menciono acá como las bobinas set y reset. Es decir, vamos a
colocar el mismo comportamiento con respecto a eso. Entonces, voy a utilizar la I2, en este caso, ¿cierto? Y esta vez, cuando yo vaya aquí a la salida, vean que aquí aparece, pues voy a agregarla por acá, ¿cierto? Y esta va a ser, bueno, no agreguemos Q1, sino Q2, ¿no? Para que sea distinto. Coloquemos Q2 por acá, ¿listo? Y aquí pues vamos a unir, ¿listo? Entonces veamos en este caso cómo funciona el tema, ¿listo? Entonces, démosle por acá y vean que a diferencia de el primer esquema, ¿cierto? Cuando yo le daba doble clic sobre I1, con este tipo de bobina, yo lo que obtenía era que se me encendía por un tiempo y luego inmediatamente se apagaba. Vean la diferencia con I2. Entonces, doble clic y él se enciende y se queda ahí de manera continua, ¿cierto? Es decir, se va a encender Q2 de manera continua hasta finalizar, digamos, esto. En este momento yo no tengo forma de resetear ni Q1 ni Q2. Vean que estos se quedan ahí y ya no hay forma de resetearlos de ninguna manera, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, generar ese reset, para cada Para este sistema, yo agregaré un contacto, ¿cierto? Que puede ser un pulsador, un selector, aquí en serie, no aquí en esta parte, ¿no? En serie, puntos de acá, acá o acá, cualquiera de los dos, no hay dificultad, pero no va a ser I1, sino va a ser I2. Qué pena con ustedes. Por acá, I3, perdón, porque ya I2 lo utilizaba. Pero esta vez lo voy a utilizar cerrado, ¿listo? Recuerden que para cambiar entre cerrado y abierto le doy es barra espaciadora y él cambia a cerrado, ¿listo? Esta es la metodología para desactivar este contacto. Y para desactivar la otra, pues vamos a utilizar es simplemente otra entrada, que en este caso sería I4. Y así como pude tener la bobina de set, pues tendré una bobina de reset. Entonces aquí vamos a las salidas, utilizamos la bobina de reset de Q2 y la tenemos por acá. ¿Listo? Y la conecto. Entonces veamos cómo funciona. Entonces, acá encendemos con I1, encendemos Q1, ¿listo? Doble clic y ahí se enciende Q1, ¿listo? Y yo quiero apagar, entonces acá quiero apagar Q1, entonces activaré la entrada I3. Entonces vean que acá doy doble clic y ahí se apaga Q1, ¿listo? Si yo quiero volver a encender, doble clic y así sucesivamente haré el proceso. Entonces ya tengo la forma de encender y apagar una máquina, un motor, una válvula, un piloto, digamos a través de esta metodología que es un circuito de enclavamiento. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo con Q2, pues doy doble clic sobre I2 y enciende Q2, ¿listo? Y para apagarlo, pues presiono I4 y ahí se apaga. Entonces, las dos metodologías hacen exactamente lo mismo, encender y apagar una determinada salida, solo que a través de dos metodologías distintas, ¿sí? Pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Listo, muchachos? ¿Es claro? ¿Cómo lo colocamos ahí? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, vamos a utilizar estas metodologías para poder transformar este grapset a un lenguaje en ladder. ¿Listo? Entonces, veamos ahí, muchachos. Si yo quiero que entonces la etapa inicial se encienda, digamos, de una vez, que es la memoria correspondiente, ¿cierto? Entonces yo tendré lo siguiente. Veamos algo importante, muchachos. ¿Listo? Antes de iniciar con esto. Antes de iniciar con la etapa inicial. ¿Listo? Cuando la etapa 1 está, digamos, está activa, claramente las etapas 2 y las etapas 3 van a estar desactivadas. ¿Listo? Sí o sí. Y recuerden, cuando está la etapa 2, etapa 1 y 3 van a estar desactivadas y cuando está la etapa 3, pues etapa 1 y 2 pues deben estar desactivadas. Es decir, cada etapa está activa única y exclusivamente sola en este esquema que está acá. ¿Listo? Y la transición se hace a través de estos que están acá. Entonces vamos a utilizar esa metodología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Detengamos acá el sistema. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es trabajar con las etapas, ¿listo? Entonces, estas etapas no son salidas físicas, ¿sí? Son salidas internas. ¿Cómo trabajamos esas salidas internas en su momento? Utilizábamos, eran memorias. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo les decía,
en un sistema, cuando yo no quiero que específicamente encienda de una vez, yo utilizo memorias, ¿listo? Que son salidas internas en el sistema, ¿listo? Entonces, para trabajar cada una de las etapas, vamos a utilizar son memorias, ¿listo? Pues la etapa inicial siempre la vamos a hacer de la siguiente manera, para que lo tengan ahí. Vamos a borrar por acá esta parte, ¿listo? Y ya, y vamos organizándonos por acá, ¿listo? Entonces, bien, si vamos a colocar la etapa inicial, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas etapas tiene el sistema aparte de la etapa inicial? Pues tendrá la etapa 2 y la etapa 3, es decir, dos etapas. Pues voy a colocar dos contactos, ¿cierto? Cerrados, pero en este es de las etapas 2 y 3. Entonces, esas etapas yo las voy a nombrar con memorias. Entonces, esta será la memoria número 1, esta será la memoria número 2 y esta será la memoria número 3. Entonces, voy aquí a memorias y utilizo los contactos. ¿Listo? Entonces será el contacto de la memoria número 2 y el contacto de la memoria número 3. ¿Listo? Pero, pilas, son cerrados. ¿Listo? Estos dos cerrados, ¿cierto? Van a permitir encender ¿quién? La etapa 1, que es la etapa inicial. Entonces, ahí vamos a colocar, entonces, vamos a inicialmente hacerlo con la forma set reset. Entonces voy a utilizar esta que está acá, ¿listo? De la memoria 1. Y unimos. Entonces, veamos este comportamiento. Entonces, si yo doy por acá, ¿cierto? Acá, corremos. Vean que inmediatamente la memoria 1 ya encendió. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos grabset, ¿cierto? Recuerden que cuando ustedes, esta inicial, sin pulsar absolutamente nada, se encendía de una vez. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Tantos contactos cerrados como etapas posteriores a la etapa inicial hay. En este caso hay solo dos etapas, la 2 y la 3. Si hubiera una etapa 4, una etapa 5, una etapa 6, pues coloco tantos contactos como existan etapas posteriores a la etapa inicial. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos, esa parte? Ahí. ¿Sí, muchachos? ¿Claro? Sí, señor. Bien. Entonces, cuando nosotros utilizamos esto, ¿cierto? Ya encendimos la etapa 1, pero al tiempo, ¿cierto? Deberían, si ya encendí la etapa 1, recuerden que la etapa 2 y la etapa 3 deberían estar apagadas. Entonces, en ese caso, tendré que utilizar, entonces, para este caso, entonces, reset, ¿cierto? Tenemos por acá, ¿listo? Entonces, digamos que la primera etapa, no hay dificultad, ¿listo? Se va a encender, y acá tenemos entonces la otra etapa que sería los reset de estas otras dos, si así lo necesitamos, ¿listo? Pues para que no se enciendan las otras etapas. ¿Listo? Entonces voy a quitarlas por un momento, ya les explico por qué, pues para el avance, pero notemos algo. Si efectivamente las etapas no están activas, entonces vamos a encontrar que efectivamente estas dos etapas van a estar desactivadas. Ya vamos a complementarlo, ¿listo? Ya ahorita las vamos a colocar, ¿listo? Inicialmente vamos a seguir trabajando es con las etapas, ¿listo? Para ir, digamos, viendo cómo es el progreso, ¿listo? Entonces, ¿qué permite en este caso, muchachos, que se active la etapa 2? ¿Qué debe suceder para que se active la etapa 2? ¿Que se active? Que se active, no, que se active la transición 1. Y recuerden que para que pasemos de una etapa 1 a una etapa 2, lo que debe suceder es que la transición 1 se debe activar. Entonces, esa transición 1, nosotros la podemos activar a través de un pulsador, recuerden, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar I1 por este lado, que sería un pulsador, y ese pulsador me va a encender, ¿cierto? Entonces, en este caso, la etapa 2. Entonces, vamos a utilizar la memoria número 2 con reset por este lado, ¿listo? Ya la tenemos. Y cuando suceda esto, ¿qué debe suceder entonces con la etapa 1? ¿Sí? Cuando yo active la etapa 2, ahora debo activar la etapa 1.
debo desactivar la etapa 1, perdón. Entonces, para eso, pues colocaré entonces el reset de la memoria 1 acá. Y se deben hacer al tiempo. ¿Listo? Es decir, cuando yo pulse 1, se debe encender la etapa 2 y al mismo tiempo apagar la etapa 1. Veamos si eso efectivamente sucede. Entonces, acá se enciende la etapa 1. ¿Listo? Ahí no hay dificultad. Pero entonces doy doble clic, en este caso acá sobre 1, y vean lo que sucede. ¿Sí? ¿Por qué específicamente, digamos, no se está encendiendo la etapa 2 o la etapa 3? Porque nosotros cuando estamos haciendo el control, entonces estamos activando la etapa 2, reseteando la etapa 1, pero ¿qué está sucediendo con la etapa 3? Entonces tampoco la estamos teniendo en cuenta, ¿cierto? Entonces, acá específicamente hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces vamos a colocar por acá el reset de la memoria 3, ¿cierto? Lo tenemos por acá en este lado. ¿Listo? Pues vamos a ver nuevamente los dos contactos. Doble clic sobre I1. ¿Listo? Y ahí la tenemos, ¿vale? Digamos que acá obviamente todavía no vemos el funcionamiento porque esas memorias no nos permiten encender o apagar cada una de las etapas. Ya más adelante pues vamos a ver que efectivamente se deben encender etapas correspondientes al desarrollo que nosotros estemos haciendo. ¿Listo? Bien. Ahora, eso es con I1. ¿Listo? Que es esta transición que nosotros vemos acá. Ahora, para que se encienda la etapa número 3, ¿qué debe suceder con respecto a la etapa número 2? Pues igual. ¿Listo? I2 nos va a permitir pasar de la etapa 2 a la etapa 3. Entonces voy a activarla a través de una entrada. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces esa sería la entrada I1. Ahora utilizaremos la entrada I2. ¿Listo? Y esa entrada I2 nos va a permitir activar la etapa 3. Entonces vamos a colocar el set de M3. Colocarlo por acá, el set de M3. El set de M3. Listo. Ya tenemos I2 y la salida en M3. ¿Listo? De esta manera activamos esta etapa, pero al tiempo yo debería haber desactivado la etapa 2. Entonces vamos a colocar acá un reset. ¿De quién? De M2. ¿Listo? Porque recuerden, cada etapa va permitiendo la transición entre cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces ya tenemos este otro comportamiento. Y luego, ¿cierto? Una vez transformemos ¿qué debe suceder cuando yo genere la siguiente transición? Que en este caso pues sería T3. Pues T3 nos va a permitir a nosotros es activar nuevamente la etapa inicial. ¿Listo? Es la que ya nos otorga este comportamiento, es decir, volver a la etapa T1. ¿Listo? A esta etapa que está acá. Es la transición 1. Entonces, acá ya colocaríamos entonces el contacto I3. ¿Listo? Acá. Colocamos este contacto I3 y vean que de las dos maneras yo puedo accionar la etapa 2. O lo hago a través de la transición 1 o lo hago a través de la transición 3. Por eso se conectan dos contactos en paralelo. ¿Listo? Cuando nos aparece este retorno acá, es o yo puedo activar la etapa 2 gestionando la transición 1 o lo puedo hacer a través de la transición 3 porque esta flechita está volviendo a activar esta etapa. Pues por eso se conectan dos contactos en paralelo. ¿Listo? Bien, así ya lo tenemos. ¿Listo? Pero ven que efectivamente acá todavía nosotros no encendemos, digamos, como tal las entradas. Pues para eso, pues vamos a ver qué sucede en cada una de las etapas, ¿cierto? Entonces, la etapa 2 nos permite a nosotros encender ¿quién? La acción A, que para nosotros puede ser una salida. Digamos que llamemos a Q1, Q2 y Q3. Entonces, vamos a colocar por acá que cada vez que yo encienda la memoria 2,
¿cierto? Un contacto de la memoria 2. Este contacto, es decir, cada vez que se encienda la memoria 2, se va a encender ¿quién? U2. Entonces veamos para acá la salida y que sea en este caso un contacto de este tipo. El otro. Que puede ser tranquilamente estos o puede ser tranquilamente de los otros porque igual se va a seguir encendiendo sin ninguna dificultad. ¿Listo? Si lo quieren colocar como un set, también igual funciona, pero digamos que acá pues porque ya hay un set en la memoria, es suficiente para eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué enciende la memoria M3? Entonces la memoria M3 enciende al tiempo Q2 y Q3. Entonces colocamos acá un contacto que es la memoria M3, ¿cierto? Que está asociada a la etapa 3 y va a encender al tiempo las salidas Q2 y Q3. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a hacer de esta manera, que va a encender las dos al tiempo. ¿Listo? Eso es. ¿Listo? Entonces, aquí veamos, cada una de esas etapas nos va a permitir a nosotros encender específicamente ese tema. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nosotros vemos acá? Evidentemente, pues cada una de estas etapas ya tiene asociada una acción. Entonces, cada vez que yo voy aumentando el número de etapas, de esta manera es como yo gestiono el encendido y el apagado de ese sistema. ¿Listo? Y este es, digamos, la forma de transformar un graph a un ladder. ¿Listo? Primero me concentro en las etapas. Luego de las etapas paso a encender cada una de las acciones. Entonces recuerden, primero yo utilizo memorias para encender cada una de las etapas. ¿Listo? Y si yo ya quiero encender las salidas, utilizo los contactos de esas memorias para activar las salidas físicas como tal. ¿Listo? ¿Claro, muchachos? Bien, entonces veamos aquí un ejemplo más, listo, para que ustedes tengan la certeza de eso, y es convertir, este está un poco más complejito, pero pues lo vamos a ir desarrollando ahí a medida que nosotros vayamos avanzando, ¿listo? Entonces, a ver, ¿cómo funciona este sistema que nosotros estamos viendo acá? ¿Listo? Entonces, estamos en la etapa inicial del sistema, ¿cierto? Una vez se encienda la etapa inicial, se va a encender inmediatamente la acción A, sin pulsar absolutamente nada. Llámese motor, piloto, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Ahora, para pasar a la etapa 2, ¿qué debe suceder? Que ese 1, ¿cierto? Debe encender, debe pulsarse o detectar si es un sensor, y cuando esta transición se efectúe, van a pasar o se van a activar las acciones B y C al tiempo, las dos al tiempo. E inmediatamente se va a apagar. ¿Listo? Porque esto es la secuencia que nosotros estamos viendo acá. ¿Listo? Posterior a ello, ¿cierto? Aquí tenemos entonces S2 y S3. Vean este puntico que está acá. Eso es clave. ¿Listo? Cuando nosotros hablemos de esto, es una multiplicación de entradas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en este caso estaríamos hablando de una AND de condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para pasar a las etapas 3 y 5, que son las dos etapas que estamos acá viendo, ¿listo? Entonces se deben cumplir las dos condiciones. Si yo pulso solamente ese 2, no va a entrar a esta divergencia, sino que la va a hacer hasta que accione los dos al tiempo, es decir, cuando haya un 1 en cada una de las entradas. ¿Listo? Y una vez esas dos condiciones se cumplan, va a entrar a las etapas 3 y 4 al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaríamos hablando entonces de una divergencia tipo I, que es una AND. ¿Listo? Cuando esta transición se cumpla, entra a las etapas de manera simultánea. Por eso se llama simultaneidad. ¿Listo? Entonces, eso está haciendo acá. ¿Listo? Cuando se cumplan S2 y S3, se encienden las etapas 3 y 5 al tiempo. Y cuando se enciendan esas etapas, se van a encender T y E al tiempo. ¿Listo? Al tiempo que son las acciones propiamente. ¿Listo? Luego, si yo ya quiero que ese 4, ¿cierto?, pase directamente a la siguiente etapa, entonces
tendré que cumplir esta condición. Entonces, S4 más S5. Es decir, si esto es una AND, con el puntico, esto es una OR. ¿Listo? Es decir, se puede cumplir S4 o S5, cualquiera de las dos, y eso va a permitir evolucionar de la etapa 3 a la etapa 4. Entonces, imaginemos que S4 es específicamente la que está accionando. Entonces, pasaría a la etapa 4 y al tiempo, pues encendería o mantendría encendida la etapa D y al tiempo encendería la etapa B. Es decir, hay dos formas de encender la etapa D. O lo hago con la etapa 3 o lo hago con la etapa 4. Y hay dos formas de encender la etapa B, o bueno, la acción B, perdón. O lo hago a través de la etapa 2 o lo hago a través de la etapa 4. ¿Listo? Mientras que acá, si yo ya quiero pasar de etapa, es decir, ya quiero regresar nuevamente a la etapa 2, pues tendré que pulsar S6. Esto simplemente negado es que el contacto que yo voy a asociar es un contacto normalmente cerrado. Eso simplemente es el cambio que nosotros estamos haciendo acá con respecto al funcionamiento del sistema. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar cómo hicimos el cambio específicamente entre este lenguaje Grapset y la como tal. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, yo les decía, acá hay cuántas etapas posteriores a la etapa 1. Recuerden que estas son memorias. ¿Listo? Memorias. Entonces, esta va a corresponder a la etapa 1, memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4 y memoria 5. ¿Listo? Entonces, noten algo. Acá yo coloqué simplemente 3 contactos que son M2, M3 y M4. ¿Por qué no coloqué M5? Igual, si lo hubiese colocado, daba exactamente el mismo resultado. Pues porque cuando M2, M3 y M4 están activos, M1 pues va a funcionar sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque están sobre la misma rama. ¿Listo? Vean que aquí 3 y 4 están sobre esta rama y 5 está sobre esta rama, pero están conectadas específicamente a esta divergencia. ¿Listo? Entonces, cuando sucede eso, pues no necesito colocar todas, pero si igual lo quisiera colocar, igual funciona, muchachos, hubieran podido colocar 2, 3, 4 y 5, es decir, M2, M3, M4 y M5 aquí en serie, igual funciona sin ninguna dificultad. ¿Listo? Luego de eso, noten algo. M2, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer para eso? Pues pulso S1, ¿listo? Pulso S1 y ahí se encendería M2, ¿listo? Pero, ¿de qué otra manera yo puedo encender M2? Entonces, ven, miren por acá, esta línea que está acá, ¿cierto? Vuelve inmediatamente a S1. Entonces, de estas dos maneras yo puedo encender M2, ¿listo? Que es importante que lo tengan en cuenta. O bien sea pasando a través de S1 o bien sea a través de S6. Por eso acá el negado, que ustedes ven aquí en la parte inferior, se comporta como un contacto normalmente cerrado, ¿listo? Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, cuando yo activo M2, al tiempo se activan M4 y se desactivan M4 y M5. Y tiene sentido, ¿cierto? Porque efectivamente estas dos entradas, estas dos salidas, deben estar desactivadas cuando M2 esté activa. Nos preguntaremos en este caso, ¿por qué no relacionamos, ¿cierto? Entonces, las siguientes etapas, es decir, ¿por qué no relacioné M3? Porque específicamente si M4 ya está desactivada, pues M3 también lo estará. ¿Listo? Entonces no hay dificultad, digamos, ¿listo? Ahora, estas dos, que son S1 y S6, ahora veamos qué sucede para activar la etapa 3. Entonces, para activar la etapa 3, en específico, yo necesitaré es que se cumpla la siguiente condición. O que S2 o S3, ¿cierto? Las dos al tiempo, recuerden, las dos al tiempo, permitirán la activación de S3. Entonces, vean que acá nosotros tenemos que cuando se activan S2 y S3 al tiempo, se activan la etapa 3 y la etapa 5. Entonces, vean, S2 en una serie, o sea, las dos tienen que estar activas para activar M3 y M5. ¿Listo? Que son las dos que están aquí con esta bobina C. ¿Listo? Pero al mismo tiempo que yo activé M3 y M5, debo desactivar M2. Por eso aparece el reset aquí en la parte inferior. ¿Listo? Pues cada vez que yo voy activando
una etapa, debo desactivar la inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces aquí estoy activando las etapas M3 y M5, que son esta y esta, pero debo desactivar la inmediatamente anterior, que es esta que está acá. ¿Listo? Y ahora, si yo voy a cumplir esta condición, es decir, ¿qué debo hacer para que efectivamente se active la etapa 4? Pues debo desactivar la etapa 3, pero para eso se debe cumplir una condición. Puede ser que ese 4 se active, ¿cierto? O puede ser que ese 5 se active, cualquiera de las dos. Y recuerden, cuando hablamos de una compuerta OR, que es la suma, o cualquiera de las dos condiciones se active, siempre se simula en ladder como un arreglo de contactos en paralelo. Es decir, la corriente puede fluir a través de ese 4 o a través de ese 5. Cualquiera de las dos condiciones es exactamente el mismo principio de funcionamiento. ¿Listo? Y veamos nuevamente. Si yo active la memoria 4, inmediatamente desactivo la memoria 3. ¿Listo? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Cada etapa depende de la anterior. ¿Listo? Eso es claro. Y ya con esto vemos es las acciones. Entonces veamos acá. Cuando se activa la etapa inicial, entonces con M1, vean, acá está M1, se activa inmediatamente la salida. ¿Listo? Esa es la primera. Ahora, cuando nosotros activamos la etapa 2, ¿cierto? O sea, cuando queremos activar B, hay dos formas de activar B. O lo hago con M2, que es la memoria 2, o lo hago con M4, que es la memoria que está acá. Entonces vean que aquí aparece la B tanto en la etapa 2 como en la etapa 4. Entonces por eso coloco dos contactos en paralelo. Bien se podrá activar si activamos la etapa 2 o bien podrá ser si activamos la etapa 4. ¿Listo? Ahora, para C, ¿cuántas veces aparece C? Solo una y apareces en la etapa 2. Por eso aquí aparece M2 activando la etapa C. Ahora, ¿qué sucede con D? Hay dos opciones. O se activa a través de la etapa 3 o se activa a través de la etapa 4. Por eso aparecen dos contactos, uno para la memoria 3 y otro para la memoria 4, y esas activan la salida en D. ¿Listo? Y para E solamente hay una sola opción de activar la acción E, que es a través de la activación de la etapa E. Y aquí la tenemos. ¿Listo? Entonces, muchachos, no sé si es claro cómo convertimos específicamente la conversión de esta etapa que nosotros vemos a este lado. ¿Sí? ¿Es claro, muchachos? Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la tareita a hacer, obviamente, pues para que ustedes, digamos, se apropien de este concepto? Pues, muchachos, hay que hacer el ejercicio, o sea, hay que entenderlo bien, ¿cierto? Entonces, en Grapset y en Ladder los dos esquemas que ustedes están viendo ahí. ¿Listo? Les voy a mostrar rápidamente, muchachos, para que ustedes vean cómo me quedó a mí el Grapset de este elemento, pues si ustedes ya lo van ajustando de acuerdo a lo que ustedes vayan viendo. ¿Listo? Entonces, si lo tenemos, un segundito. Digamos que este es como el comportamiento que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, veamos por acá. Vamos a ver la simulación. Inmediatamente se enciende la etapa 1, vean que se enciende A, ¿listo? Sin la necesidad de pulsar nada. Eso sucede, ¿cierto? Porque vean que acá dice que la etapa 1 enciende inmediatamente la etapa A, ¿listo? Esto lo estamos logrando ahí con el Grapset. Luego, para pasar a la etapa 2, debo pulsar S1. Pues pulsemos S1 y deben pasar a la etapa 2, pero al tiempo, ¿cierto? Deben encenderse las acciones B y las acciones C. ¿Listo? Entonces hagamos eso. Doble clic acá y vean que se encienden B y C. ¿Cómo lo hice? Pues simplemente cuando yo active la entrada por S2, ¿cierto? Yo tengo que la salida la conecto a una OR. Ya vamos a ver por qué la OR. Inicialmente yo lo hubiera podido construir directamente sin la OR. Evidentemente se necesita la OR para garantizar el funcionamiento. Pero en principio está cumpliendo, ¿cierto? Pulsando S1, acá voy a quitar el pulso, se encienden B y C respectivamente. ¿Listo? Y
Luego, si yo quiero pasar de la etapa 2, ¿cierto?, a la etapa 3 y 5, lo hago a través de una divergencia tipo AND, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo hice? Vean que aquí está esa divergencia tipo AND o tipo I, ¿listo? Entonces, para poder activar específicamente esta, dice que se deben cumplir dos condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que se activen S2 y S3 al tiempo, las dos. Entonces, vean acá, si yo doy doble clic sobre S2, doble clic, pues no pasa nada. O sea, sigo en la etapa 2. Si yo doy doble clic por acá, ¿sí? No pasa nada porque deben estar activas las dos al tiempo. Entonces, doy por acá, una y dos, y ahí pasamos directamente a las etapas 3 y 5, ¿sí? Porque se activaron las dos al tiempo. Para eso utilicé una compuerta AND, ¿listo? Antes de la entrada de la transición, yo utilicé una compuerta AND porque acá me decía que era S2 y S3 al tiempo. Por eso utilicé una compuerta AND acá en este lado, ¿listo? Estoy en las etapas 3 y 5, ¿listo? Activas. Y en esas etapas, ¿qué se activaba? Pues la D y la E. Entonces vean que aquí se activaron D y E. Entonces tomé la salida de cada una de las etapas y lo llevé a D y E respectivamente. ¿Listo? Ahora, para que yo pase de la etapa 3 a la etapa 4, se debe cumplir cualquiera de las dos condiciones, o sea, o S4 o S5. Como esto es una OR, pues antes de la etapa 3, ¿cierto? Coloco una OR y lo hago con S4 y con S5, específicamente, ¿listo? Y ya con eso, cuando yo pulse cualquiera de las dos, voy a ver la transición entre esas etapas. Entonces doy doble clic y mira que ahora la etapa 5 sigue exactamente igual, ¿listo? Sin dificultad porque esa no la he accionado de ninguna manera. ¿Listo? Pero ya pasé a la etapa 4. ¿Por qué? Porque se cumplió una de las dos condiciones. O fue S4 o fue S5, cualquiera de las dos. Y en ese caso se deben activar la D y la B. Entonces ven que aquí están la D y la B. ¿Listo? Y sigue activa evidentemente la E porque pues sigue activa la etapa 5. Entonces ahí estamos viendo eso. Si ven que ahora sí tiene sentido el por qué esta compuerta OR, porque efectivamente yo puedo encender la letra D, la letra B a través de la etapa 2 o a través de la etapa 4, con cualquiera de las dos opciones. Por eso coloqué una OR. ¿Listo? Ahora, si yo ya quiero hacer la transición, ¿cierto?, a la siguiente etapa, pues noten algo. Si yo quiero hacer eso, pulso S6 y no hace nada. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque la etapa 4 y la etapa 5 siguen activas. Y recuerden que para ver una transición, yo debo garantizar que efectivamente las dos etapas anteriores se hayan apagado. Pues para eso, utilicé esta tecla Z, doble clic, y ahí ya activamos esta salida. ¿Con quién? Con la etapa número 4. Pero vean, nuevamente, la 6 no deja hacer nada. Debo desactivar la etapa 5 para ya poder volver al sitio. Entonces, doble clic acá, ¿cierto? Ya están las dos activas, se desactivaron etapa 4 y etapa 5, es decir, cuando dé doble clic sobre ese 6, volveríamos a la etapa inicial. Y eso hace el esquema, ¿listo? Entonces, es ir construyéndolo de esa manera. Uno va leyendo, ¿cierto, muchachos? Acá la información, y de acuerdo a lo que nos va indicando el Grapset, pues voy haciendo específicamente eso. Entonces, ustedes pueden construir la información que nosotros tengamos acá y pues van a obtener el resultado. Muchachos, ¿es claro el funcionamiento? Claro cómo lo transformamos, claro cómo interpretar el esquema, ¿cierto?, que está acá. Y tranquilamente yo les podría dar el problema y ustedes pues deberían construir este, o yo les puedo dar el esquema acá y ustedes pueden transformar eso a ladder. Son como opciones que se manejan ahí, ¿listo?